¿sí? La Guerra de los 100 Años, que marcó el fin, digamos, marcó el principio del fin de la Edad Media, porque marcó una época donde había varios conflictos y una crisis, ¿sí? Del siglo XIV. Entonces, esto fue una razón más de la crisis, ¿sí? Del siglo XIV que marcó el fin de la Edad Media. Entonces, la Guerra de los 100 Años, su periodo es desde qué año hasta qué año. Sí, 1337 a 1453, ¿sí? Pero hagan una cuenta, dice, la Guerra de los 100 Años, pero ¿cuántos años hay acá? 116. 116, exactamente. Es una guerra que duró 116 años, pero no que que hubo guerras constantes. Hubo No. tratados de paz entre Entre los dos reinos beligerantes, ¿sí? Y treguas. Entonces hubo periodos que no hubo guerra, pero sí todavía existía y estaba latente el conflicto, ¿sí? Entre ellos. Entonces, y una de las razones porque hubo una tregua y que hubo digamos, una paz, entre comillas, fue la peste negra, ¿sí? Otra de las razones de la crisis del siglo XIV. Bien, dijeron los dos reinos beligerantes. ¿Cuáles son? Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia, ¿sí? ¿Por qué se pelean Inglaterra y Francia? En realidad, Inglaterra y Francia siempre tuvieron rivalidad, ¿sí? Desde sus, digamos, antecesores, los sajones, los francos y todos los pueblos de antes. Siempre hubo rivalidad. Pero más se vio con esta guerra y siguió habiendo durante la historia rivalidad. Pero que últimamente muchas no hay porque están asociados políticamente. Bien, vamos a desarrollar la guerra en base a las consignas que hemos planteado en el trabajo, que ya contestamos la primera, creo que ¿cuál era la consigna primera? ¿Cuándo ocurrió y qué reinos formaron parte de esta guerra? Bien, ya lo dijimos, ¿sí? Eso ya lo dijimos. La segunda, ¿Por qué comenzó el conflicto? Desarrollar causas y antecedentes. bien, ¿por qué comenzó el conflicto? Bien, ¿por qué comenzó el conflicto? ¿Cuál sería? Esta guerra comenzó principalmente porque el rey Eduardo III de Inglaterra y Felipe escalaron una disputa sobre los derechos feudales de Gascuña a una batalla por la corona de Francia. Y había una lucha por ciertos territorios que había en Francia que eran propiedad del rey inglés. ¿Por qué? Por derecho feudal. O sea, había territorios dentro eso lo van a ver en el mapa que van a hacer, que dentro del territorio de Francia, que por derechos feudales o por alguna guerra que hubo y pudieron ganar ese derecho feudal o por herencia. Entonces había territorios como el de Guyena, que antes era el ducado de Aquitania, pertenecían al rey inglés, ¿sí? ¿Se entiende? Dentro del territorio de Francia. Pero el rey inglés ahí, ¿qué va a hacer del rey francés? Como un cierto con el cargo de qué dice ahí. Tienen el rey inglés tienen esos ducados con el cargo de qué. Si es ducado, ¿qué va a ser? Un duque, ¿sí? Entonces va a ser duque y va a ser como cierto vasallo del rey francés. Y eso no querían los reyes, el rey inglés. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber conflictos entre los dos reinos por eso, esos territorios, por esos ducados, ¿sí? Bien, vamos detalladamente a lo que sigue de las causas. El conflicto estalló en 1337, cuando el ejército de Felipe VI invadió el ducado de Guyena. Vamos a detallar bien cuáles son las causas y después más meticulosamente
algunos datos más fácticos que serían batallas, fechas y eso. De por qué de este conflicto, la causa, antecedentes. Primera causa. Gracias al sistema feudal y a pasadas guerras entre ambos, Inglaterra poseía gran parte del territorio francés en forma de ducados y condados, siendo el más importante el ducado de Aquitania, llamado más tarde ducado de Guyena. El conflicto por el control del ducado de Aquitania, debido a diferentes guerras y tratados del pasado. El ducado de Aquitania, que se ubicaba dentro del actual territorio francés, pertenecía al rey de Inglaterra como duque. Eso llevó a conflictos entre los dos reinos, con invasiones del ejército francés al ducado alegando que los ingleses eran incapaces de resolver sus propios conflictos. Bien, ahí, ¿qué pasa? Entonces, como había una pica entre los dos reyes, y a veces el rey francés trataba como vasallo al rey inglés, pero que en esos ducados había conflictos, entonces el rey francés se creía con derecho de entrar a esos territorios y resolver esos conflictos. Pero ¿quién los generaba esos conflictos? ¿Quién decía que no estaba, digamos, capacitados para resolverlos? ¿El rey francés qué decía? ¿Que el rey inglés podía resolverlos? ¿Sí o no? No. Entonces por eso, con esa excusa, ¿qué va a hacer? Va a agarrar el ejército francés y va a invadir los ducados con esos que están a cargo, digamos, que son propiedad del rey inglés. Entonces ahí empieza, digamos, el conflicto territorial, digamos, de la guerra de los 100 años. ¿Sí? Pero hay otros conflictos de causa que son económicos por un lado y políticos por el otro, que el político fue el que la gota que rebalsó el vaso. Porque en realidad lo primero que pasa es la cuestión de los territorios, que es lo que dijimos recién. Pero después, bueno, por otro lado está el económico y la gota que rebalsa el vaso es el político, que ahora lo va a leer la compañera. Segunda causa. Pertenece al plano económico. El condado de Flandes era un territorio que dependía políticamente de Francia, pero económicamente de Inglaterra, ya que su actividad principal era la producción y venta de paños con lana proveniente de Inglaterra. Hecho bien conocido, utilizado por Inglaterra para presionar a Flandes para que se ponga de su lado y generar levantamientos armados dentro de Francia. Bien. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que el ducado de Flandes, que está al norte del territorio francés, si bien es territorio francés y pertenece políticamente a Francia, económicamente ¿de quién depende? De Inglaterra. Porque ellos trabajan una producción de lana, paños de lana, y trabajan con eso, pero no producen la lana. ¿Quién produce la lana? ¿Y qué pasa si Inglaterra le dice, mira, no te doy más lana? Se termina la actividad económica de Flandes. Sí, ahí, entonces, si se termina la actividad económica, hay una crisis económica, ¿sí? Entonces, con esa excusa, mientras que, por un lado, el rey francés invadía el ducado de Guyena, que era propiedad del rey inglés, por el otro lado, Inglaterra, ¿qué hace? Al territorio francés le dice, bueno, no te mando más lana y caes económicamente. ¿Se entiende cómo es la conexión de los conflictos? Y bueno, y después hay otro conflicto que es el político, que es, como dije, la gota que rebasa el vaso y ya se larga, digamos, el conflicto, la guerra. ¿Qué sigue? Tercera causa. Es política y detonante de la guerra. El problema, la cuestión sucesoria del trono en Francia. En 1328 moría Carlos IV, rey de Francia, el último de los reyes, Capeto, sin hijos varones. Carlos había tenido una hija mujer que, según las costumbres... Espera. Entonces, ¿cuál es el principal problema cuando un rey no tiene... o sea, tiene que seguir su familia en el trono? Si no tiene hijo varón, no puede
puede seguir. no puede seguir su dinastía, ¿no? Tiene que pasar a un familiar o algo cercano. Cercano, exactamente. Y no había uno no tan cercano, bien cercano, pero ¿qué pasó? Ahí tuvieron que elegir a un primo, pero bueno, ahora lo va a leer la compañera. Siga, ¿a partir de qué pasa con la mujer y eso? Según las costumbres francesas, no podían heredar la corona. Al no tener un hijo varón, la corona tenía que caer sobre el pariente masculino más cercano, de Carlos IV, quien en este caso resultaba ser su sobrino, el rey de Inglaterra, Eduardo III. Para evitar A ver, me adelanto a eso. Justo está el conflicto del territorio, justo está el conflicto económico con Flandes, pero y encima se muere el rey, Carlos IV, y por parentesco tiene que elegir a su pariente más próximo varón, ¿no? ¿Y cuál es? Justamente, para el pesar de los franceses. El rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra, Eduardo III. Siga. Para evitar que el trono francés caiga en manos de los ingleses, los nobles franceses apelaron a la vigencia de la ley sálica, según la cual una mujer no podía transmitir los derechos sucesorios al trono, invalidando así el pedido de Eduardo III de Inglaterra al trono francés. Así, en 1528 fue nombrado rey de Francia Felipe Valois, primo hermano del rey difunto. Voy a hacer un paréntesis y acuérdense que dije que iba a hacer una pregunta en base a las fechas. ¿Sí? En esto de las... Ahora seguimos con las causas más meticulosamente. Dice que empieza en 1337 y termina en 1453. ¿Qué fecha le resulta conocida? La caída del Imperio Bizantino. ¿La caída del Imperio Bizantino en qué año? En el 1453. Bien, entonces, ¿qué marca eso? Que justamente la Guerra de los 100 años justo termina en ese año tan trascendental que marca, según los historiadores, el término de la Edad Media y el comienzo de ¿qué? De la Edad Moderna. ¿Sí? Entonces, es importante, por eso siempre dije que ese año fue una bisagra en la historia. Después vamos a analizarlo más con la caída del Imperio Bizantino, la toma de Constantinopla, ¿sí? Bien. Pero bueno, vamos a seguir más detalladamente las causas. ¿Qué dice Morena? Las causas de la Guerra de los 100 años son tan complejas como lo sería más tarde el propio conflicto. Además, las motivaciones cambiaron a medida que varios reyes iban y venían. Las causas se pueden enlistar de la siguiente manera. La toma del territorio feudal en manos de los ingleses, Gascuña, Aquitania, sureste de Francia, por Felipe VI de Francia. El reclamo del rey Eduardo III de ser el legítimo rey de Francia a través de su madre. Las expediciones de Eduardo III para tomar por la fuerza territorios en Francia, proteger el comercio internacional y pagar botín y propiedades para sus nobles. Bien, ahí qué pasa también cuando el rey de Francia con su ejército entra al ducado de Guyena, quiere invadir ese ducado perteneciente al rey de Inglaterra. Bueno, ¿cómo le devuelve el rey Eduardo III a esa ofensa? Invadiendo algunos territorios con su ejército inglés, pasando el Canal de la Mancha, que ustedes lo van a ver porque le hago hacer los 3 mapas del conflicto, porque ahí marca cómo va cambiando y cómo es geográficamente, dónde está ubicado geográficamente el conflicto. Van a ver una isla grande, ¿sí? Esa es Inglaterra, el Canal de la Mancha, y después, ¿qué viene en el continente? ¿Qué reino? Si es Inglaterra, el otro ¿cuál es? Francia, exactamente. ¿Sí? Y ahí van a ver dónde están ubicados los ducados, los diferentes ducados, y el de Flandes, el de Guyena, Aquitania, y eso. Seguimos. La ambición de Carlos V por remover a los ingleses de los territorios feudales franceses. Bien. Bien. Sí, sigan. El descenso de Carlos VI de Francia a la locura y las debilitantes luchas internas entre la nobleza de Francia. La ambición de Enrique V
de legitimar su reinado en Inglaterra y volverse rey de Francia mediante la conquista. Bien, Enrique V de Inglaterra, que también siguió el legado ese de ir en contra de Francia, ¿sí? Les recomiendo para que vean cómo fue ese conflicto y cómo él es también candidato al trono de Francia, ¿sí? Les recomiendo que vean una película que está en Netflix, que puedan verla, se llama El Rey. Vean esa película que es sobre cómo asciende al poder Enrique V de Inglaterra y cómo le gana a los franceses en una batalla de Agincourt, que fue una batalla importante, donde era el poderoso ejército francés contra un puñado de hombres del ejército inglés. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo gana esa batalla? Y bueno, tiene derecho al trono de Francia, pues gana esa batalla, se casa con la hija del rey francés, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pero puede acceder al trono de Francia cuando el rey francés muera, ¿sí? Ahora piensen una cosa, ¿cómo Enrique V pudo haber perdido ese derecho al trono de Francia? Acuérdense que por la guerra, por lo que hizo, por la batalla, y se casó con la hija del rey de Francia, va a poder acceder al trono de Francia. Bueno, se casó con la hija para hacer amistad, nada más, diplomático. Bueno, aparte le gustaba también. ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado para que no llegue a ser rey de Francia también? Acuérdense, una de las condiciones era que cuando muera el rey de Francia actual, o sea, lo que no es que lo sacaba del trono, no es que lo sacaba del trono al toque, cuando muera él accedía, estaba en la línea sucesoria, o sea, Enrique V de Inglaterra, cuando era el rey de Francia, él estaba en la línea sucesoria, Enrique. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió primero? Enrique V, obviamente. Entonces no pudo ser rey. No logró ser rey, porque se murió primero antes que el rey francés. Entonces ya fue. No pudo Eduardo III, no pudo Enrique V acceder al trono de Francia también. Pero en un momento de la guerra, el rey de Inglaterra también tuvo los territorios y tuvo el control de Francia y la corona francesa. En ese momento que igualmente Enrique V, antes de morir, tenía un cierto control. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que el ejército inglés estaba en el territorio francés y ¿qué pasa? Estaba lejos de su reino, y un ejército en territorio enemigo no puede aguantar tanto si no es tan fuerte, ¿se entiende? Porque recibía ataques de pequeños grupos franceses que eran como guerrillas que lo atacaban y lo devastaban. Entonces fue perdiendo poder en los territorios franceses el ejército inglés, ¿sí? Y eso es una parte más del conflicto de la guerra. ¿Qué más sigue? La determinación del Delfín, el futuro rey Carlos VII de Francia, 1422 y 1461, de recuperar su derecho de nacimiento y unificar toda Francia. Exactamente. Y ahí está. ¿Quién aparece en ese conflicto? Ahí justo con eso. Una persona, una mujer muy trascendental en la historia, que religiosa, fue monja, fue religiosa, que tomó partido por la corona francesa y fue capturada por los ingleses. Y como tenía visiones, decía que Dios había mandado a que esté en el frente del ejército, iba en frente del ejército, no es que se ponía atrás y el ejército iba adelante. Ella iba al frente del ejército. Entonces, del ejército francés, para que el Delfín pueda ser el rey de Francia y ganar a los ingleses. ¿Sí? Después lo traicionan a los mismos franceses, a ella se lo entregan a ingleses, así, y bueno, ¿y qué le pasa a esta mujer? ¿Cómo murió? ¿Quemada en dónde?
En la hoguera. Esta mujer se llama Juana de Arco. ¿Sí? Juana de Arco. ¿Sí? Juana de Arco. Y eso está, lo van a ver en el resumen también de la Guerra de los 100 Años en el cuadro. Marca una de las últimas batallas, está Juana de Arco, ¿sí? Que fue importante para una de las para Francia. Les recomiendo que vean la película de Juana de Arco, ¿sí? Que ahí dice todo en detallado cómo es eso. Juana de Arco, la protagonista es la rubia de Resident Evil, ¿sí? Mira, Jacobowitz, algo así, una rubia. Sí, sí. Busquen esa película que está completa y en buena calidad en YouTube, de Juana de Arco, muy buena. Y muestra una de las batallas de la Guerra de los 100 Años. Ahora, hay otra consigna, ¿sí? Vamos a la otra consigna. ¿Cuál es? ¿Cómo se encontraba Inglaterra y Francia al momento de comenzar la guerra? Bien, ¿qué diferencia había entre los dos reinos? Y después, bueno, analicemos otra consigna, vamos a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo quedaron después de la guerra? A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo estaba...? Francia era uno de los reinos más poderosos y más importantes de Europa. Se encontraba gobernada por la dinastía de los Capetos, que al igual que sus predecesores, debieron enfrentar el problema que significó consolidar el control sobre su territorio. Por un lado, las fronteras con su vecino, el Sacro Imperio Romano Germánico, no se encontraban delimitadas. Sí, a ver, bien. El Sacro Imperio Romano Germánico es para el lado de lo que es Alemania, o sea, para el otro lado, ¿sí? Y después está justo Francia y después para allá está pasando el Canal de la Mancha, el mar, está Inglaterra. Y después en el continente, al lado de Francia, está el territorio de España, ¿sí? De lo que va a ser después España. Bien, y esos son los vecinos, o sea, y como siempre iba cambiando el Sacro Imperio Romano Germánico, que después lo vamos a ver en la clase, se iba cambiando y había luchas también por las fronteras con Francia, ¿sí? Bien, ¿qué decir? Por un lado, las fronteras con su vecino el Sacro Imperio Romano Germánico no se encontraban delimitadas de manera muy clara. Y por otro lado, el sistema feudal de la Edad Media le había otorgado poder y tierras a los nobles en forma de condes y duques, quienes fueron reacios a ceder su poder. Inglaterra, gobernada por la dinastía Plantagenet, era un reino más pobre y con menor población que Francia. Pero al igual que Francia, Inglaterra también tuvo problemas con sus vecinos. Pero el mayor problema era Francia. Ahí está el puntito, sí. Bien. Justo terminamos. Muy bien, gracias.